Muy buenas noches. Hoy día de mayo, nuevamente aquí volviendo a lo que es el horario casi nocturno, porque nocturno tenemos más tiempo y quizás con un poco de anticipación lo hacemos en la tarde y mejor sería en mi caso para poder ya tomar descanso más temprano. Pero igual hay que cumplir nosotros con nuestro derecho, que es realmente ya casi mm, general, el rechazo que nosotros como peruanos sentimos respecto a lo que es esta política que nos está llevándonos día a día a un estado realmente ya casi inestable, porque se supone que el Estado es quien debería velar por cada uno de nosotros como ciudadanos. Por eso se llaman padres de la patria. Aun sin embargo, estas personas actúan peor que algunos padrastros. Y creo que hay padrastros todavía mejores que tienen un corazón. Pero estos individuos mal llamados padres de la patria no tienen ni siquiera, creo, eso. O el corazón se les olvidó ponerlos o colocarlos a estos sujetos. La persona, en este caso la delincuente o cabecilla de la banda criminal de Fuerza Popular, está haciendo su mitin y se sabe que también va con toda su comitiva en caravana. No son gente normal, no digo en el sentido de que ellos no actúan con raciocinio, no actúan, entonces ellos son tipos mismos matones, con esas actitudes tan delincuenciales como la que es realmente la cabecilla esta. Pero igual, nosotros ya tenemos conocimiento, el peruano, el Perú realmente está de pie y ha rechazado en múltiples oportunidades la presencia de esta persona. Es bien declarada o está declarada plenamente como persona no grata en muchos lugares del país. Esta persona lo sabe y es tan sinvergüenza que piensa, alucina todavía aún que están o el Perú todavía lo quiere o aplaude cuando son unos pelagatos de 3, 4, 5 y así sujetos que están ahí o individuos pegados ahí como la mosca a la, a la lacra, a lo lacra que está ahí. Entonces, nosotros con total decepción vemos que hay todavía personas que están ahí queriendo a esta persona. Ya hemos visto lo que en este caso a las personas que está llevando al Senado o qué clase de personas ha llevado al Senado. Entonces, tenemos uno de ellos ya después del congresista que es presidente, en este caso del Congreso, felizmente, del Congreso nada más, al Rospigliosi. Entonces, antes era un crítico acérrimo, pero sin embargo no sé por qué motivo, razón o circunstancias de la vida, este sujeto cambió de posición y cambió de parecer sobre estas personas, o sobre esta persona en este caso. Todavía nos extraña y nos preguntamos todavía cómo sucedió o cuánto hizo que cambiara a esta persona. Y así como hay muchos realmente, incluso esta Moyano, la mujer impresentable, que es una matona más, porque alguna vez cuando estuvo el presidente Pedro Castillo en el gobierno, llamó a algunos contactos del barrio chino Ica a decirles que quería que corran sangre. O sea, esta sinvergüenza aún
así siendo una delincuente más, ya confesa porque estaba ahí con todas las pruebas. No se le ha hecho investigación alguna y muy suelta de huesos todavía estuvo en lo que es en el cargo del prácticamente del Congreso. Era como tipo vicepresidenta, en este caso, del Congreso. Entonces, nosotros, de tanto ver tanta hipocresía, tanta basura, tanto sinvergüencería, realmente, estamos cansados. Entonces, hemos optado, muchos en realidad, por eso no me voy a cansar de repetir, en decir de por qué todavía no entendemos por qué ese partido criminal tuvo que haber pasado a la segunda vuelta y sobre todo pasado en primer lugar, cuando era la persona menos deseada, la menos, ¿no es cierto?, en opciones de voto, porque esta no la quería ni su madre en este caso, hay que decirlo así, porque ni su madre lo ha querido, o quizás alguna vez lo habrá querido, pero cuando quiso quizás esta persona de su madre alguna respuesta positiva para que apoye en ese acto, simplemente le dio la espalda. Ahí vemos qué clase de gente es esta persona. No podemos confiar en esta persona y tampoco dejar en manos de esta delincuente. Tenemos y sabemos que lleva a múltiples delincuentes con muchos antecedentes a la Cámara de Senados, la Cámara de Diputados y al mismo Congreso. Entonces vamos a tener lo mismo, casi lo mismo, a menos que hagamos una revuelta, casi una revuelta nacional. O sea, hacemos hacer sentir que se tiene que cerrar sí o sí la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Prácticamente este Senado tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer. El Congreso podría existir perfecto, pero con personas que realmente sirvan para el país y no personas que estén como lobistas, haciendo favores y creando leyes a favor de delincuentes extranjeros o empresarios de malos elementos y traidores a la patria, como estos son los bancos hoy en día, o como son las empresas como de la Confiet. Entonces, tenemos que buscar alguna solución para nosotros poder disolverse, se podría llamar la palabra correcta, de este Congreso y de este Senado. Pero vamos a tener un poco de ayuda teniendo un presidente que nos represente. Ya sabemos cómo actúan los delincuentes, ya han confesado públicamente cómo lo han hecho la vacancia, no solamente la vacancia, sino el golpe de Estado. Porque siempre hemos dicho, el golpe de Estado no lo hicieron al mismo, en este caso al presidente que nos representaba, sino el golpe de Estado lo han hecho a nosotros mismos como peruanos. O sea, no era al presidente, justamente, sino al Perú en su conjunto. Entonces, lo que nosotros estamos ahora viendo es que una vez ingresado o que haya sido ya proclamado presidente, en este caso el candidato Roberto Sánchez, buscaremos la manera y la forma de que haya una asamblea tipo plebiscito. ¿Para qué? Para que justamente se haga el cambio a un referéndum, que ya lo habían hecho anteriormente, ahora también tendrá que ser así, un referéndum para decidir, esta vez con las leyes bien claras y las leyes bien drásticas para que no vuelvan a ocurrir y tampoco violar y prácticamente desobedecer y desacatar. Han hecho un desacato total a lo que nosotros hemos dicho realmente. Esta gente se ha zurrado en lo que nosotros como peruanos hemos dicho. No queremos lacras en el Senado. No queremos reelección de estas basuras.
Y lo que hicieron estas basuras es justamente todo ello. En vez de gobernar para bien, hicieron todo lo contrario. Se han basado prácticamente en este tiempo de golpe de Estado y usurpando cargos públicos, solamente creando leyes a favor de ellos y sobre todo esto, la aprobación de este Senado justamente. Entonces, nosotros, con el presidente Roberto Sánchez a la cabeza, vamos a tener esa oportunidad de que nosotros nuevamente volvamos a tener, como dices, el mango, ¿cierto? Del sartén, en este caso se podría decir así. Solo así vamos a lograr recuperar nuestra dignidad como peruanos y sobre todo como patria, porque lo que estamos viendo hoy en día ya no es normal. Todo eso es anormal. El golpe de Estado ha sido público y ya lo ha declarado uno de ellos, de los delincuentes de la misma, esta terrorista Fujimori. Han dicho cómo han maquinado todo desde la prensa basura, que hasta el día de hoy sigue siendo la misma porquería. Con los impuestos están viviendo esas lacras, con los impuestos están comiendo esas lacras. Entonces, no solamente ellos, sino que también estaba la fiscalía en este caso. Entonces estaba la fiscal Bamba, esta, que ni podía pronunciar en sus últimos exámenes que se presentó. No podía ni siquiera pronunciar las vocales, o por último, ni decir cuáles son las 5 vocales. Tan inútil es este individuo, o este sujeto, o esta lacra. Y no se sabe, y no preguntamos todavía un por qué y cómo obtuvo todo esto. Ahora no se trata si tú eres inteligente, o si tú eres capaz realmente, o si tienes los logros necesarios para poner o tener y contar un título. No, señores. Acá se trata de otros favores tan basuras que no debe existir esto realmente como sociedad. Nos denigra realmente y nos decepciona también, porque nosotros se supone, muchos peruanos se sacan el ancho y se queman hasta las pestañas para poder ser unos buenos profesionales y ocupar cargos realmente valgan la pena. Y viendo todo esto, contagia. Y hay gente que ni siquiera estudia por vocación, simplemente por ocasión o hasta interés. Vemos policías, estos que supuestamente están para cuidarnos a la ciudadanía en este caso. Pero no, vemos que entran por interés, por el gran sueldazo, por los beneficios, por todo ello. Y todo esto se tiene que recortar. Y si quieren entrar al país, háganlo por amor a su patria, no por interés. Porque nosotros no vamos a estar pagando un sueldazo más que cualquier profesional que realmente vale la pena para ser bien pagado a un profesional de verdad, porque ellos sí son los que estudian y valen realmente. No estos delincuentes policías que son alumnos más de algunas cabecillas o bandas criminales que son y están aún todavía ocupando cargos de alto rango en este caso, y aún así están ahí cobrando y ahora todavía quieren que le den hasta un carro, imagínense. O sea, estos tan sinvergüenzas son tan lacras y tan atorrantes de poder pedir y exigirnos a nosotros para poder nosotros darles un carro, cuando en su vida laboral solamente se dedican a robar, a coimear, a pedir como cualquier delincuente una coima. Entonces, todo ese tipo de actos se tiene que eliminar, no se tiene que normalizar. Aprendamos de otros países, veamos cómo es la política en otros países, cómo es la reacción en sí de otros países. China es el mayor ejemplo. Rusia también es el mayor ejemplo. Rusia, con tantos bloqueos, miles de bloqueos que le puso este imperio de los terroristas yanquis, ha sabido salir adelante. Y yo, en lo personal, viendo a mis hermanos del Perú profundo, el Perú no entraría en desgracia
porque Perú lo tiene todo, señores, y no necesita, así lo bloqueen 1000 veces, el Perú siempre estará de pie. Por eso, lo mejor es largarlos a estos terroristas yanquis del país y tomar nosotros las riendas, en este caso, del país como peruanos. Así haya millones de multas y sanciones, no nos interesa. Lo que importa aquí es arreglar, solucionar todo este entramado acuerdo que tuvieron estos delincuentes y mafiosos del poder anterior. En este caso, del poder del principio, el que se creó, de la época de los fujimoristas. Este fujimorista que negoció como si fuera su chakra, como si fuera su... Este individuo, no sé qué es lo que habrá visto y no sé de dónde salió tan basura, porque hemos dicho muchas veces, japoneses, nipones, pero no, los hermanos japoneses no tienen la culpa de haber expulsado o de haber abortado a estas basuras como ciudadanos o como personas al mundo. Y más aún, haber dejado aquí o haberlos traído acá. Entonces, estas malas personas llegaron, efectivamente llegaron, pero viéndolo bien, llegaron sin ni siquiera al menos tener esa noción o ese amor a lo ajeno o ese respeto al menos, sobre todo el respeto a un país ajeno, a un país que lo ha recibido, lo había recibido en este caso, con los brazos abiertos. Y esta persona paga con lo peor, con lo peor que pueda pagar una persona tan miserable, vendiendo un país que no es de él, desajenando una cosa que no es de él, y sobre todo traficando y aliándose con estos terroristas yanquis, que realmente nosotros no tenemos ni beneficio alguno, ni sacamos por último beneficio alguno, porque eso de aliarse es por las puras, porque estos terroristas yanquis no conocen ser aliado y tampoco conocen el respeto. Ya hemos visto muchos países que ha intervenido, perfecto, ha intervenido, pero ¿cómo lo ha hecho? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Ellos están justamente por un motivo, y el único motivo es apoderarse de los recursos que pueda contener y contar un país. Ahora se preguntan ¿por qué Cuba? Porque Cuba justamente quieren hacer una base militar. ¿Para qué? Para el control de Latinoamérica. No, señores. Apoyemos a los hermanos cubanos que sí son realmente patriotas y hay realmente patriotas. Se le graba nada más a los que realmente ni siquiera son verdaderos patriotas cubanos. Se le graban a estas personas realmente creando una narrativa falsa respecto a la realidad verdadera del Cuba actual. Entonces, vemos esa Cuba antigua, sí, pero hay Cubas muy modernas en otros lados. O sea, este país de Cuba vive casi una doble vida, porque hay lugares muy buenos y modernos, como también el centro, como que está ahí, como ese tipo de casco del centro que se mantiene en esa época. Pero son cosas que realmente pasan y sobre todo con todas las sanciones que le han puesto. Es un país que sí depende mucho de otros lugares porque no tiene tantos recursos como el Perú lo tiene y como prácticamente en Latinoamérica lo tenemos, señores. Y no necesitamos que un gobierno, en este caso como los terroristas yanquis, nos vengan a nosotros a decir lo que tengamos o podamos hacer o realizar. Nosotros ya estamos ya suficientemente ya conscientes y sobre todo tenemos ya la capacidad suficiente de profesionales que cuentan el país para poder, en este caso, llevar el país con peruanos y patriotas que realmente amen a su patria y sobre todo industrializar. Eso es lo que queremos nosotros, industrializar el país, que haya maquinarias que nazcan y salgan de aquí, exportemos nosotros ya en producto, no en materia prima. Materia prima sale, sí señores, pero ¿qué pasa? Se lo llevan a otros países y lo convierten ya en lo que es el producto final y nos venden así
y a un precio excesivamente más alto de lo que sale. Un ejemplo muy simple podría salir el mineral como un sol y volver cuando lo compramos a 1000 soles. ¿Es una gran diferencia? Efectivamente, es una gran diferencia que este gobierno y los demás gobiernos traidores a la patria no han querido simplemente rebelarse o simplemente no haber querido a su país. Hemos tenido múltiples presidentes, sí, señores, pero el más nefasto y más lacra fue este Fujimori, que hasta el día de hoy ha dejado un país o ciudadanos prácticamente de malos elementos. Y justamente estaban en lo que es en el ámbito del ejército o militares, en el ámbito militar, porque podemos encontrar todavía aún fanáticos que agradecen a este dictador, a este lacra de la sociedad. ¿Por qué? Porque se les daba muchas facilidades como matones. En esas épocas no había celulares, perfecto, lo reconocemos. ¿Y cuántas atrocidades han cometido en esas épocas? A muchas personas se le han tirado de terrorismo, hemos visto hoy en día. ¿Y por qué salían estas personas? Justamente a luchar, a defender la patria, porque habían terroristas yanquis que hacían lo que querían en esas épocas. Han desaparecido pueblos de los hermanos indígenas en la Amazonía. Hasta la Amazonía ha sido depredado. O sea, han hecho un sinfín de violaciones al medio ambiente, no solamente a las personas, también a la misma sociedad. Entonces, y sobre todo, dejando una deuda grandísima al Perú, que hasta el día de hoy nunca fue pagada. Y nadie reclama, nadie dice nada. Entonces, estamos viendo con esa pasividad, con esa tranquilidad. Nosotros, sin embargo, hay todavía gente que está creyendo que estos basuras o delincuentes de los terroristas yanquis son la mejor opción o la mejor salvación. No, señores. Ese país ya está en decadencia por lo que son y por lo que fueron. Son unos lacras, unos delincuentes, unos asesinos y sobre todo son lo que son unos terroristas. ¿Desde ahí viene la droga? Sí, señores. Para el consumo de ellos, quizás. Para el consumo de sus habitantes, sí. Y hay muchos allá. Entonces, acá todavía tenemos la dicha, a no nos puede decir siquiera que en Perú producimos efectivamente la droga, pero lo vendemos a ellos, pero no consume acá mucho. Se podría decir, ¿es bueno? Seguramente para el negocio de esos delincuentes lo es. ¿Es malo? Efectivamente es muy malo. Toda droga es malo. Hasta lo que ellos fabrican, la droga de la medicina, es malísimo. Por eso digo, no a las vacunas, no a las pastillas, porque esos no son buenos en sí, no. Lo que sí son buenos es el consumir nosotros mismos como peruanos y como el Tahuantinsuyo que fue anteriormente. Tenemos múltiples hierbas, no solamente en la costa, en la sierra y en la selva. En la costa podemos encontrar en los mares el jochayuyo, que es un alimento muy buenísimo. En la sierra tenemos hasta el chuño, que también es un tubérculo que es buenísimo, que se saca como un tipo puré o mazamorra. El cotocosh, que es muy bueno. Ahí en la selva tenemos múltiples de frutas, un sinfín de variedades de hierbas medicinales que también están ahí, como el que han sacado muchas veces de ahí, han explotado de diquitos para las llantas el caucho. Entonces, son muchísimas cosas que el país simplemente ignora como gobierno. Ya hablé en el anterior video de cómo un distrito del Perú está simplemente circulando moneda internacional. O sea, es un país bajo el dominio de otro país. No entiendo. O sea, el impuesto se paga en reales también. No sé cómo es esa jugada. Y nadie dice nada. Nadie reclama nada. Ahora nuestros hermanos indígenas de Iquitos se van a levantar nuevamente en paro. Y muy bien que salgan así, porque no es justo
que nosotros estemos ahí solo mirando. Tenemos que alzar nuestra voz de protesta, tenemos que nosotros rebelarnos a todos estos delincuentes que vienen aquí a destruir el Perú. El Perú, señores, es mucho más que estos delincuentes y nosotros también. Y nosotros tenemos que levantar, como ya lo dije, esta inconformidad de que cada vez que prendemos la TV o ven la TV, yo personalmente no vemos TV nacional, pero cuando estamos fuera, de alguna otra forma, de un chispazo estamos viendo tan descarada y tan sinvergüenza y caraduras estos medios de televisión mienten, difaman a la ciudadanía, a las personas y sobre todo hacen ahora una campaña. Ya tomaron posición, por eso digo, esta prensa basura, ¿por quién? Por este partido criminal de la terrorista Fujimori. Entonces nosotros como peruanos tenemos que educar a nuestros vecinos, amigos, a que nosotros no tenemos por qué apoyar a esta delincuente, a esta lacra, que no fue nada. Ella dice, haré lo mismo que mi padre o su padre, o en fin, no sé qué cosa hizo su padre. Lo único que sabemos que este adefesio de mal hombre maltrató a la madre de sus hijos y puso a una de sus hijas, que era casi igual a este sujeto, como primera dama. Y después actuó prácticamente, no era ni niña ni mocosa. Entonces yo, como dije alguna vez, yo a los 11, 12 años ya era una persona ya con una mentalidad más madura, más centrada. Pero sin embargo, esta sinvergüenza no sé a qué edad habrá madurado. Y creo que hasta el día de hoy ni siquiera ha madurado, creo. O si así maduró, si hace pasó, porque está bien podrida, si hablamos así, literalmente. Entonces, lo que necesitamos es el cambio del país, el cambio nuestro, porque nosotros no tenemos por qué estar ahí viendo con normalidad y no es normal. Tenemos que decir, esto no es normal. Estos delincuentes tienen que ser expulsados, denunciados y sobre todo pagar con lo que es la condena. ¿Por qué? Porque eso no se hace. La muerte de nuestros hermanos desde la marcha que hicieron el golpe de Estado contra el presidente Pedro Castillo tiene que tener solución y sobre todo justicia. Hace poco también mataron a nuestros hermanos que vinieron de jugar en Huancavelica. También tienen que pagar realmente con lo que es, con la verdadera justicia, con la que queremos y buscamos. Entonces, no hay que normalizar que esos delincuentes se sigan saliendo con las suyas. Hoy quizás no te toque a ti, pero mañana quién sabe, le toque a la persona menos indicada o pensada. Entonces, no hay que normalizar todo ese tipo de cosas. Hay que ser hay que tener un poco de empatía con nuestros hermanos o con nuestros prójimos. No es por algo vamos a una iglesia de hipócritas, ¿no es cierto? Hay muchos que van a la iglesia, entonces yo me pregunto siempre, ¿qué cosa es lo que predica? ¿O qué clase de Biblia leen que al final no entienden lo que realmente es? Tanto hablan de Dios, pero sin embargo hacen todo lo contrario, todo, pero todo al revés. Entonces, ahora queda solamente en cada uno de nosotros unirnos y decir no a la terrorista Fujimori, no a esta delincuente, no a la corrupción, no al caos, no a las subidas y manipulaciones de los precios, no seguir siendo un país tan literalmente bajo de toda Latinoamérica. Entonces hay que salir adelante, pero con un presidente, en este caso, encaminarnos con un candidato que nos va a llegar a la presidencia y que nos ayude, sobre todo, a lograr nuestros derechos, que ya nos han ido cortando de a pocos este Congreso con esta bancada de delincuentes, con esta banda criminal de terroristas y delincuentes fujimoristas. Entonces, los únicos terroristas que ya sabemos
son ellos. Nosotros podemos estar tranquilos y nuestra conciencia también. Nuestro voto, ya lo hemos dicho, y el candidato que tiene que llegar a la presidencia a representarnos por todos nosotros y por el país, por el bien del país, es justamente el partido Juntos por el Perú, con el representante y candidato a la presidencia Roberto Sánchez. Esa será nuestra opción y nuestro apoyo. Que así sea, entonces, y seguiremos a pie. Y mañana es el debate. Vamos a ver qué dicen, pero igual no está por demás ver cómo actúan. Ya vimos la semana pasada cómo actuaron, entonces estas personas simplemente están de mal en peor. Pero igual, apoyemos y pongamos el sombrero. Gracias, buenas noches y hasta el día de mañana. Y buenas tardes y buenos días. En el horario en donde nos vean. Gracias.